Ya estamos preparados para empezar una nueva conversación que nos permita descubrir el mundo. Pero antes, te queremos hacer algunas recomendaciones para garantizar tu cuidado y el de los demás. Lávate las manos cada 3 horas durante 40 segundos. Busca la ventilación natural en los espacios que habites. Consume más agua, frutas y verduras. En caso de síntomas respiratorios, evita el contacto físico y usa tapabocas cubriendo nariz y boca. Si los síntomas persisten, no dudes en consultar a tu médico. Gracias por tu compromiso con el cuidado. Esta es Colombia, una tierra con una belleza tan inmensa que te espera para ser vivida. La gran biodiversidad que habita en nuestros paisajes, lugares llenos de historia, tradición y gente bella. Los sabores y la riqueza mística de nuestras tierras, las miradas, las lenguas y esta gran cultura que enmarca nuestra identidad. Te invito a redescubrir eso que nos hace únicos en el mundo. Colombia, el país de la belleza. Muy buenos días. Inicialmente quiero agradecer a Jericó, al High Festival y a Confama, tener el placer de hablar con el doctor Humberto de la Calle Lombana e insistir en que se trata hoy de que hablemos de su obra de ficción, ¿sí? De una novela que ustedes van a poder comprar y si quieren hacer firmar cuando terminemos el acto en la Plaza de Jericó. La inverosímil muerte de Hércules Pretorius. Doctor de la Calle, muy bienvenido. Y creo que le voy a hacer la primera pregunta, va a ser la difícil. Esa va a ser la complicada. Usted ha sido ministro, constituyente, firmante del Acuerdo de Paz y artífice, registrador nacional, una de las figuras públicas más notables de los últimos 50 años en Colombia. ¿Por qué meterse en la dificultad de escribir una novela? Pues evidentemente esa es la pregunta clave, pero yo antes de responderla o de intentar responderla, primero quiero agradecerle a Octavio por la generosidad que tiene de poder estar conversando aquí. Advierto de entrada que yo soy un amateur y él es un campeón, o sea que casi que tengo un poco de pánico escénico porque pues Octavio es un escritor consagrado y yo estoy dando mis primeros pasos, amateur y un poco artesanal. Yo no he tomado de esas clases que ahora llaman escritura creativa, todo lo que está ahí fue brotando de una manera relativamente espontánea. Entonces, en primer lugar, gracias a Octavio, a Confama, a ustedes que hacen presencia aquí y al cariño que he sentido en las calles y además en la belleza física de Jericó, que realmente es sorprendente. Este es
tengo que confesar, y puede ser un pecado, que no había venido a Jericó antes y encuentro realmente una población espectacular, no solo por su belleza física, sino por la gente. Ahora estuve caminando por ahí y realmente lo que veo es, dijéramos, cariño y deseo de conversar, tomar tintico. Además me recomendaron que comprara varias bolsas de café para amigos en Bogotá, ya lo hice y estoy muy satisfecho de estar aquí. Bueno, la primera pregunta, la verdad, dijéramos de adolescente yo tenía una cierta vocación literaria, balbuceante, pero ahí estaba y quedó un poco en hibernación, en el congelador, por las circunstancias de la vida. Yo termino mi carrera de Derecho y entonces uno empieza a escribir memoriales de corte jurídico y eso, no hay vocación literaria que resista la plaga de lo que es ese lenguaje de abogados, hasta el punto de que en la cosa jurídica hay un recurso que se llama casación, que es uno va a la corte y le pide a la corte, para decirlo en palabras sencillas, que anule una sentencia. Esa es una expresión que viene del francés, que significa casare, que es romper, o sea, romper la sentencia. Y eso tiene unos rituales, como toda la cosa de los abogados. Pero yo, con ánimo de innovar, al final, cuando uno hace la petición central, dice: señores de la corte, por lo tanto les pido que aniquilen la sentencia. Bueno, me gané un regaño. La corte me dijo: usted lo que es un irrespetuoso, ¿cómo se le ocurre? Porque hay unos rituales y camisas de fuerza. Entonces yo mantenía ahí, pues en secreto, estas posibilidades literarias, y en particular esta novela, que se descompone en dos etapas distintas. La primera versión es de hace 20 años o algo así, muy cerca de los acontecimientos que están aquí incorporados, pero luego la segunda versión ya completa es probablemente de hace un año, en particular porque se publicó un libro que describía desde el punto de vista riguroso de los hechos lo que significó la llamada Operación Calarcá. El M-19 toma la decisión de invadir por el Chocó a Colombia para establecer aquí relativamente cerca una base guerrillera, ahí por los lados del Cerro de Tatamá, que es como la frontera entre Antioquia, en aquel entonces Caldas, etc. Con esa publicación, donde además está incorporado parte del diario de la Chiqui Cardona. Ahora podemos explicar, para los que no han tenido contacto con estas historias, quién era la Chiqui Cardona. Entonces ahí como que se me iluminó la posibilidad de completar la obra, y de algún momento en adelante dije: bueno, yo no he publicado esto, primero por falta de pericia, y segundo por lo que mi mamá llamaba respeto humano, porque ¿qué dirá la gente? A estas alturas de la vida resultar uno pues de escritor, eso era como medio ridículo. Bueno, ya estas 77 años decidí que no me importa mucho el ridículo, vencí el respeto humano, y ahí está esa producción que, repito, se hunde en el pasado, pero que además para mí ha significado una cosa dignificante y también extraordinaria, como desde el punto de vista personal. Ahora con Octavio hablábamos de qué es lo que lo mueve a uno. Pues seguramente varias cosas, que el escritor busca distintos objetivos, pero en particular hay una especie de delicia, de usufructo, de una alegría mínima. Cuando uno ve el librito en la vitrina de una librería, es como ver un niño, un hijo de uno que acaba de nacer. Entonces dijéramos, para no alargar demasiado la respuesta, esto es una recuperación, un cierto renacimiento de algo que tenía ahí oculto y que me causa enormes satisfacciones, aparte de un desafío también personal. Comenzar uno a la edad que yo tengo un nuevo proyecto de vida, porque yo siento que he quedado ligado al trabajo literario, primero es un desafío, también puede ser una irresponsabilidad a estas alturas uno empezar con una nueva vocación, pero yo realmente me siento muy satisfecho de haber dado este paso. Doctor de la Calle, usted evidentemente había escrito una gran cantidad de textos jurídicos y también había publicado ya libros de no ficción, que son por supuesto muy diferentes. Al momento de centrarse en la ficción, ¿usted sentía que hacía un cambio de mentalidad? ¿Usted adoptó unas rutinas distintas al sentarse frente al computador? ¿Volvió de pronto a la escritura a mano? ¿Qué tipo de circunstancias rodearon la escritura de la novela?
No, en efecto, en una primera etapa de mi vida escribí unos ladrillitos jurídicos, bueno, que por ahí están. Yo creo que ni del todo malos, pero realmente es otra cosa. Una segunda etapa, usted lo ha dicho muy bien, Octavio, que es el de, dijéramos, ensayos, el libro sobre realidad política, los temas de democracia, en fin. Pero este desafío, aun cuando quiero reiterar que la versión inicial estaba escrita, pero este desafío sí es realmente monumental, porque, dijéramos, hay unos problemas, Octavio es el que sabe de esto, a mí me da cierta vergüenza, es los problemas técnicos de cómo encuadrar la historia, todas esas dificultades que incluso uno en su condición de amateur a veces no las ve, de afuera un tercero las ve. Bueno, ¿quién es el que está narrando? ¿Es omnipresente o es alguno? De las preguntas clásicas que se hace, dijéramos, un escritor, y que en mi caso, por la novedad, pese, repito, a la primera versión, pues lo que significaron, hay momentos incluso de insomnio, porque uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer con este personaje? ¿En qué desemboca esto? Pero al mismo tiempo es una aventura, ¿no? Luego, yo realmente me siento muy satisfecho. En el pasado escribí algunos cuentos, por allá estamos hablando de mi adolescencia, y también cometí algunos poemas. Allí he tenido muy buena suerte, porque esos poemas realmente han desaparecido de la faz de la tierra, lo cual me causa una gran tranquilidad, porque me daría enorme vergüenza que alguien tuviera acceso a esos escorzos infantiles o cuasi infantiles de aquellas épocas, dijéramos, cuando la musa lo visitaba a uno con más frecuencia. Hay uno de los temas centrales de la novela es la presencia de la izquierda, ¿sí?, en la vida colombiana durante los últimos 40 años, ¿sí? Y leyendo la novela hay un momento en donde usted dice, cito, abigarrado tejido de sectas y confesiones que componían la izquierda. Yo recordé Sin Remedio de Antonio Caballero, donde hay casi una página diciendo los múltiples nombres de los grupos de izquierda que existían en los años 70. ¿Por qué no hablamos un poco de ese clima de la izquierda o de la oposición en los años 70 u 80, que para algunos debe ser una completa novedad? Pues en efecto, situémonos un poco en el tiempo y en el espacio. Pues estamos hablando probablemente de los años, comienzo de la década de los 70, ocurre en una universidad pública que pudiera estar en cualquier lugar de Colombia, pero en nuestro caso además me gratifica contarles que esto, lo que hay de realidad, esta es una obra de ficción, pues para que no nos equivoquemos, y Hércules Pretorius es un personaje ficticio, lo que pasa es que tiene pedazos no de alguien, sino de varios, de alguienes, como diría nuestra querida vicepresidenta. Entonces, incluso puede haber pedazos míos, ¿no? Ahí. Luego, lo que le pasa a Hércules, y por esa vía de la lente de Hércules podemos aproximarnos a lo que estaba pasando. Hércules, un joven burguesito, con un pasado acentuadamente católico hasta el momento en que rompe con, llamémoslo, con la Iglesia Vaticana, que en alguna huelga de las que eran comunes en aquel entonces, llamémosla una huelga mansa, porque era una huelga para tumbar un rector, o sea, ahí pues no estaba jugándose la suerte del marxismo-leninismo. Y este muchacho se echa un discurso en la Plaza de Bolívar, insulta a un gobernador que en aquel entonces era un gobernador militar, luego incluso termina preso Hércules durante pocas horas, pero finalmente es aprehendido por razón del discurso, y eso genera en la universidad que brota un nuevo liderazgo. Entonces Hércules se encuentra en una situación bastante particular, se convierte en un líder con dos resistencias fundamentales, la de la izquierda, la de verdad, la organizada, la del Partido Comunista, pues para que hablemos en castellano, que decía, no, ese es un aventurerito, ese es un burguesito, no le paren bolas, y entonces empiezan, dijéramos, las réplicas desde la izquierda para tratar de desacreditar al pobre Hércules, pero simultáneamente ya aflora allí la garra horrenda del paramilitarismo. Entonces Hércules, por el otro lado, también se convierte en un objetivo de ambas fuerzas políticas. Pero la izquierda de aquel entonces, como lo dice Octavio, en efecto, era una colección de sectas. Incluso en cierto momento Hércules
empieza su pelea con el Vaticano, pero se da cuenta que en la izquierda la cosa era todavía peor. O sea, las palabras, el lenguaje, uno no se podía desviar de la retórica porque entonces era condenado al ostracismo. Una cosa que, sin embargo, y en medio de esa diversidad, fue llevando el movimiento estudiantil hacia, dijéramos, una idea que incluso incluía, valga la redundancia, el apoyo a la rebelión armada. Yo tengo el recuerdo de uno de los últimos congresos de la Federación Universitaria Nacional, FUN, que fue declarada ilegal en el gobierno de Carlos Lleras, donde se votó por una unanimidad como del estadio del Maracaná, porque eso ahí no había forma de discutir. Los pocos liberalitos que estábamos ahí no teníamos voz, éramos unos liberalitos y unos demócratas cristianos, y el resto era izquierda pura y dura, llena de sectarismos, pero se propuso un auxilio de 10 pesos para la guerrilla, y eso se votó entre comillas, o sea, clamorosamente. Yo espero que ahora no me abran un proceso penal porque hubo que pagar la platica, pues eso sí era absolutamente indispensable. Entonces, es una izquierda llena de el trotskismo, la línea Moscú, después la línea Mao, las manifestaciones de lo que se llamaba el foquismo, el Che Guevara, la Revolución Cubana, era un caleidoscopio, una multiplicidad de versiones que competían entre sí. Dijéramos, para llevar esto a la actualidad, uno tiene que reconocerle que Petro ha logrado aglutinar eso. Por dentro hay dijéramos, luchas intestinas, pero bueno, ha logrado mantener, así sea funcionalmente, una cuasi unidad de la izquierda que en ese momento era impensable. Por eso siempre fracaso tras fracaso, porque era una atomización llena de totalitarismos variados que peleaban a muerte entre sí. Para los más jóvenes, recordemos el asesinato de Trotsky en México, o sea, era una cosa realmente muy dura y extraordinariamente controversial. Nuestro querido Hércules termina preso de todas esas turbulencias, ingresa a la Operación Calarcá, que ya dije que fue decretada por el M-19, y allí muere en circunstancias inverosímiles, y ya con Octavio hicimos el pacto de no hacer spoiler. Yo dejaré abierta ahí la incógnita para los que quieran comprar el libro, por qué la muerte de Hércules es una muerte inverosímil. Para que capten un poco el tono de esas discusiones, voy a leer un párrafo muy pequeño. Es un estudiante el que está hablando. La mayoría está alienada. Lo que quieren es sacar su cartón y trabajar en una transnacional. No hay conciencia ni siquiera entre los proletarios. Nosotros somos la avanzada, hermano. Nosotros tenemos que pensar por ellos. Las universidades son agencias de empleo, fábricas que producen patentes de corso para explotar y vender supuestos conocimientos, pero son conocimientos a destajo, una mascarada al servicio de quienes se adueñaron de los medios de producción. Sí, no, efectivamente, corresponde exactamente a lo que estoy diciendo, es el trasunto como la radiografía de una cosa muy totalitaria y absolutamente dogmática, asfixiante. Por eso quiero insistir en que Hércules, que en ese momento de su vida está tratando de huir del dogmatismo, inicia en su cerebro una pelea con la Iglesia Católica, quiero insistir, con la Iglesia Vaticana, no con el mensaje de Cristo, Cristo Dios o Cristo hombre. Para Hércules eso no era importante, pero sí había un mensaje vivificador. Entonces, encontrarse en su huida con la otra frontera llena de unos dogmatismos absolutamente indescifrables, pues fue para él también una tragedia. Hércules, lo que tenía en su cabeza era realmente una utopía. Hércules era un revolucionario, él no se consideraba progresista, transformador, reformador, no, él creía en la revolución desde la profundidad, pero simultáneamente encontraba que abominaba la violencia. Entonces hay una turbulencia interior. Este no es un libro sobre acontecimientos del conflicto armado, está alrededor de esa fase germinal del conflicto en las universidades, pero yo creo que más bien tiene reflexiones, en este caso la primera, que es la de Hércules, de cómo armonizar el deseo profundo de cambio revolucionario con
Lo que él quería era una especie de revolución de los claveres y naturalmente eso se fue volviendo imposible. Y ocurre en una universidad donde por razones históricas, y esta parte sí es cierta, coexisten en esa universidad. En primer lugar, pues el autor, este ciudadano que está aquí con ustedes, que era profesor, no echen las cuentas de los años porque creerán que es que estoy más viejo de lo que estoy. Es que yo fui profesor muy joven, un acto de irresponsabilidad de la universidad, pero bueno. Y como alumnos estaban Bernardo Jaramillo, que luego fue asesinado siendo candidato presidencial de la Unión Patriótica, y ese señor Ernesto Báez, un paramilitar horrendo que también era estudiante, y dijéramos Hércules. Hércules era un joven callado, muy racional, el más brillante de su clase, en mi opinión, pero sin los dotes de tropero que en particular tenía Bernardo Jaramillo. Bernardo Jaramillo era como una fuerza de la naturaleza. Ahí se centra una discusión muy profunda que afecta a Hércules para esa utopía que era lograr la revolución sin derramar sangre, con unas reflexiones sobre la naturaleza de la violencia que están allí involucradas y otra que sobre algo que pudiéramos llamar hoy, en el lenguaje de hoy, terrorismo, que es una discusión obviamente ficticia entre Hércules como presidente del Consejo Estudiantil y un ciudadano al que hemos llamado negativo, que era uno de los que llegó de la capital, no importa si la capital era Bogotá o la que fuera, que trajo la dinamita y que quería aprovechar la perturbación mínima y mansa con el señor rector para desatar una cosa muy violenta. Y lo que quiero aproximar a la noción de terrorismo es una discusión entre Hércules y negativo sobre el decreto de muerte que proviene de las acciones innominadas del terrorismo. Hércules le dice a negativo, es que usted se cree Dios, y negativo le dice, no, usted no ha podido entender. Dios sabe quién va a morir y cuándo. Y la muerte, dijéramos, no tiene mayores consideraciones, uno no está haciendo cola a ver qué turno le toca, porque de pronto la muerte puede amanecer con la bilis rebotada y entonces resuelve escoger a uno que está muy lejos en la cola, en fin. Pero Dios sí sabe que va a morir. En cambio yo, cuando pongo una bomba en el supermercado, no sé quién va a morir y a mí no me importa quién va a morir. El hecho es la muerte y es de qué manera, decía negativo, la muerte conduce a incubar la revolución. Dijéramos, es una cosa dramática, ficticia, pero en este caso de esta novela, por lo menos yo sostengo que lo que hay de ficción es más real que la realidad. Hay discusiones muy duras entre Hércules, con Bernardo Jaramillo y con Báez, el paramilitar, que realmente no existieron, o por lo menos Hércules o este ciudadano que les habla no estuvo allí, pero que son para mí más veraces, producto de la imaginación naturalmente, de lo que en realidad estaba ocurriendo en la universidad. Y luego la ficción tiene una potencialidad y una libertad que muchas veces el rigor histórico no permite. En esa discusión con negativo, usted hace muchísimo énfasis en la supuesta superioridad moral del revolucionario y en otras páginas de la novela permanentemente hay una cierta comparación entre el catolicismo y digamos esos dogmas de izquierda en el sentido de que se emparentan en convertirse casi que en una religión, y yo diría que ese es en buena medida el tema de la novela a través de la figura de Hércules. Es correcto, sí, dijéramos hay un elemento, una especie de deificación de cosas paganas, pero que tiene un sustrato, una médula parecida a lo que significa la dogmática de las religiones, y no solo de la religión católica, pero eso me permite tal vez ir a los orígenes de Hércules. Hércules, un niño de clase media, vivía en un barrio construido por lo que se llamaba el Instituto de Crédito Territorial para los más jóvenes. Era la época en que las casas de vivienda popular o de clase media las hacía el Estado. No teníamos esa discusión de ahora de qué tanto Estado, y el Discredial construía directamente las casas y las asignaba. Era un barrio donde había una vida colectiva muy nutrida. Y Hércules, hijo de una familia donde el padre era un liberal
que miraba todo esto más o menos hacia a la distancia, liberal, no un practicante, pero tampoco intolerante frente a la religión. En cambio, una madre ultracatólica, realmente muy apasionada con su religión. A mí me sorprendía que esa madre tenía un cura que la confesaba todos los días, una madre que ni siquiera salía de la casa. Yo decía, pero esta mamá mía, ¿de qué se confiesa? Es que no tiene forma de pecar. Pero Hércules está ahí inmerso en esto, y el padecimiento de un asma relativamente severa hizo que se sustrayera un poco, dijéramos, del elemento deportivo que era común en ese barrio, en la ciudad de Manizales o en cualquier otra ciudad, de tal manera que mientras los amiguitos jugaban fútbol, él se dedicó a la lectura, y en aquel entonces lo que leía era la Imitación de Cristo de Kempis. Todo eso dentro de una visión ultracatólica heredada de su madre, y también con una pasión del propio Hércules muy severa. Hércules celebraba misa en su casa. A los 8 años de edad se hizo toda la vestimenta clerical, y entonces fanáticamente inmerso en el tema católico. Pero el siguiente paso es que él empieza a poner en jaque y en duda el mensaje de la Iglesia Vaticana, por 2 razones. Uno, primero, porque cuando las hormonas empiezan a aparecer a cierta edad, él decía, pero ¿por qué la Iglesia Católica odia tanto el placer? Porque hay una disputa entre la Iglesia y el placer, y él, claro, repito, con esas hormonas alborotadas que no sabía manejar y que lo anonadaban, empieza a decir, bueno, esto es muy anormal, y además, por cuenta de mis hormonas voy a terminar en el infierno, que es un castigo eterno. Entonces es difícil de entender eso. Y lo segundo, la segunda crítica era la Iglesia Vaticana, insisto, que era un factor de poder aliado con los gobernantes. Desde el siglo 300, pues, esto no solo pasaba en Manizales, eso tiene una vieja historia, que es el momento en que Hércules empieza a moverse y a tomar distancia, pero con mucha dificultad, porque el ambiente, y en particular la herencia de su madre, era muy severo hacia la ortodoxia católica, hasta cuando pasa una cosa absolutamente asombrosa. Esa mamá católica, sin embargo, para educar mejor a sus hijos, ella era una educadora con un nivel intelectual relativamente importante, cuando naturalmente ya he dicho que es una familia de clase media, se guiaba por un librito que se llama Cartas a una madre. No se equivoquen por el título, uno cree que sería una cosa de esas de autoayuda, no. Ese libro fue escrito por Wilhelm Steckel, un importantísimo psiquiatra vienés, alumno de Sigmund Freud. Entonces ustedes quiero que imaginen una madre católica guiando a sus hijos por el camino de Wilhelm Steckel y del psicoanálisis. Hércules algún día toma el libro y encuentra una cita de Steckel que dice: una religión que amenaza con un castigo eterno no puede ser la religión verdadera. Y entonces ahí hace eclosión, fue como el llamado de Pablo de Tarso en su camino a Damasco, y entonces este niño empieza a soltar las amarras, se va al otro extremo, hace cierta militancia anticlerical, lo iban a expulsar del colegio cuando estaba en 5º de bachillerato, luego pues, se modera, es más bien un agnóstico manso, pero esas rupturas fueron llevándolo pues al estudio del materialismo histórico. Compraba sus libritos medio clandestinos en una librería que se llamaba Mi Libro, que era propiedad de un señor a quien se acusaba de ser marxista. Hasta cuando la mamá descubrió eso, le preguntó al padre Belisario Gutiérrez, que era uno de los curas que estaba en el colegio, y le dijo, ¿qué pasa? Quiero decirle, padre, ¿qué hago? Porque mi hijo, mire los libros que le encontré. Y dijo, hay que quemarlos, doña Georgina, hay que quemar esos libros. Y en efecto, dijéramos, la primera presencia del espíritu de Alejandro Ordóñez fue mi mamá quemando libros. Pero entonces, claro, todo esto termina en lo que estamos viendo, que es esos periplos cuasi revolucionarios, en el caso de Hércules hasta el momento de su muerte, ¿no? Una de las cosas más bonitas de su novela, una de las cosas que más me gusta de su novela, es que es en muchos sentidos una descripción de la clase media. Incluso cuando usted hablaba ahorita del Instituto de Crédito Territorial, yo tomé nota de que en la novela dice que esos barrios eran adobe y clase media, ¿sí? Y probablemente lo voy a sorprender con eso, pero yo todo el tiempo sentí que el asma de Hércules era también
como esa contención obligada de la clase media frente a los hechos nacionales que la sobrepasan. Bueno, esa es primero una gran sagacidad tuya, Octavio, yo no lo había visto así, pero sí quiero decir lo siguiente. Para Hércules el problema de la clase media, y en esto que me recuerda un poco a Un mundo para Julius, de Bryce Echenique, porque era un problema de identidad. O sea, la mamá creía que ellos eran más de clase alta de lo que eran, y él creía que era de clase más baja de lo que creían sus compañeros. Entonces, esa dificultad identitaria lo atormentó mucho. Había un primo que sí estaba claramente ubicado, llamémoslo, en la clase alta, lo cual, repito, era un problema de gran perplejidad para él, porque él decía, ¿dónde diablos realmente estoy yo? Pero le queda un vicio que es minusvalorarse. Esa palabra seguramente no existe, pero ustedes me entienden. Es decir, no, yo soy menos de lo que mi mamá cree que soy, con todas las consecuencias, incluso psicológicas, que de allí se derivan. Tenía muy buenas relaciones con el primo, pero una relación de tensión. En aquel entonces había, y todavía pues se consigue un vals estupendo que dice, que se llama Mis harapos, que es una queja frente al primo, mi elegante primo hermano, etc. Y entonces este muchacho Hércules oía ese vals y sentía que le llegaba al alma. De tal manera que ahí realmente usted lo ha detectado, una complejidad muy grande en qué significa la clase media. En El mundo para Julius de Bryce Echenique hay una escena fantástica. Los primos, que también eran, entre comillas, de clase más alta que Bryce, que Julius, invitan a Julius al club social. Y entonces él dice, bueno, esto realmente es algo para mí fantástico, porque aquí están mis primos, vestidos de pantaloneta de esa que llaman nariguera, con grandes músculos en el tórax y en el bíceps, y yo aquí con mi pantalonetica y medio tímido. Pasa una cosa tremenda, si mi primo termina un cigarrillo y lo tira al suelo, se para sobre él y no se queman las plantas de los pies. Esto realmente es asombroso. Y cada que mi primo termina un trago, hace así y siempre hay un mesero allí recibiéndole y reemplazándole. Y entonces decía Julius, y a mí no me pasa eso. Yo puedo estar 10 minutos haciendo señas y no me ven los meseros. Eso me recuerda, ¿ustedes se acuerdan de ese musical que se llamaba Cats? Que tiene un número que se llama Mr. Cellophane, que es el tipo que dice, a mí ¿por qué no me ven? Debe ser que yo soy invisible. Y entonces esas eran tribulaciones que tenía también nuestro querido Hércules, con cierto paralelismo con lo que pasaba. Yo creo que incluso el mismo Vargas Llosa, me parece que hay algo de eso, cuando en las primeras novelas él realmente tiene… Él no, pues el personaje, una cierta ubicación en zonas de clase media de Lima, pero también con un apellido rimbombante y unas aspiraciones familiares de estar más arriba. Luego me llama la atención y me sorprende, pero sí hay un análisis que puede ser mucho más profundo, ¿no? Incluso hay un episodio con Hércules que es cuando, lo cuento un poco, pues los dos somos caldenses, hay una población en Caldas que es Río Sucio, que tuvo una alta inmigración de extranjeros por las minas en el siglo XIX. Entonces, Hércules se consigue una novia descendiente de esos extranjeros, que es una chica pues rubia, es una chica de ojos claros, y va y se la presenta a la mamá, y la mamá le dice, pero ¿usted cómo se va a meter con esa negrita? Porque obviamente la muchacha era de pueblo y no pertenece, digamos, que a esa clase alta manizaleña, en lo cual también está reflejado todo ese tipo de diferencias sociales que hay entre las capitales y los pueblos. A mí me parece que esa es una joya porque la chica, como lo ha dicho Octavio, era descendiente de esos mineros alemanes, era como una especie de diosa nivelunga, una tez tan blanca que era transparente, alta, de ojos absolutamente verdes como mares, como diría el bolerista. Y cuando la mamá le dice, porque es que ahí se resume todo este tema de discriminación, pero que aflora en el lenguaje de manera muy extraña, dice, ¿usted cómo se va a casar con esa negrita? Y entonces Hércules dice, ¿cómo va a ser negrita esta reina nivelunga? Esto a mí no me cuadra, pero era el trasunto de algo que reconozcamos aún persiste,
que es profundos desarraigos sociales en esta sociedad tan inequitativa como es la nuestra y con tantas distancias y tanta discriminación que realmente existe, más allá de lo que se ha hecho y se pueda lograr, es una estratificación muy profunda que viene incluso desde la colonia y que ha mantenido particularmente con mayor acento en Colombia que en otros países. Por ejemplo, probablemente por la migración europea en Argentina, clases sociales hay, y hay unos ricos riquísimos, pero hay más igualitarismo en Argentina. Un día me fui de paseo con mi señora viva en aquel entonces a Buenos Aires y entonces llegamos a un barcito en La Boca, pusieron unas milongas, estábamos allí y el mesero pues nos sirve unos vinos, pone ese cobertor que usan de color blanco los meseros, lo pone sobre la mesa y saca a bailar a mi señora, que para la cultura nuestra, yo lo que dije es que tengo que hacer matar a este desgraciado, porque pero fíjense qué quiere decir eso, que realmente sí hay una ruptura de lo que es el ser humano, absolutamente inarmónica, desarticulada sobre la caracterización de las personas humanas, ¿no? En el orden de ideas de que la novela tiene mucho que ver con las características de la clase media, a mí me parece también que es una novela sobre los dilemas, sobre los momentos en que no solo Hércules, sino varios de los personajes tienen que decidir entre opciones que les parecen contrarias. ¿Estaría usted de acuerdo con eso o me estoy yendo mucho más allá de donde la novela llega? No, totalmente de acuerdo. La más protuberante es justamente el momento en que, esto es absolutamente paradójico, Hércules siente que lo asedian desde la izquierda, que lo consideraba un burguesito que era mejor que desapareciera del panorama, y ya de lo que significaba el señor Báez, etcétera, y el paramilitarismo. O sea que él termina como en una especie de sándwich que no logra resolver. Y lo extraordinario es que él considera que la solución para ese dilema era ingresar al M-19. Y allí él mismo se autoperdona, pese a que repudiaba la violencia, dice, bueno, pero el M-19 no es marxista, eso es medio socialdemócrata, tiene unos elementos de carácter nacionalista. Yo creo que es una guerrilla menos mala, decía él, no lo estoy diciendo yo. Este es mi refugio. Entonces viene la toma de la Embajada de la República Dominicana, que los más jóvenes no vivieron esta tarea, una larga negociación, la delegada de la guerrilla del M-19 que se tomó. La embajada se la toman el Día Nacional de República Dominicana, por lo tanto había más de 20 embajadores, incluido el embajador de Estados Unidos y el nuncio de su santidad. O sea, realmente era un golpe dramático del M-19. Y allí la negociadora de la guerrilla se llamaba la Chiqui Cardona, que era una guerrillera menudita que cada tanto salían, había una camioneta de la cual abrían las puertas pues para garantizar que no había truco, y llegaban los negociadores del gobierno, que eran unos funcionarios del presidente que en aquel entonces era Turbay Ayala. Después de largas negociaciones se logró salir, las víctimas salieron con vida. Creo que solo hubo al principio un diplomático muerto porque trató de huir, y son trasladadas a Cuba. En fin, entonces Hércules considera que de pronto allí encuentra refugio y también protección para esas dos corrientes enfrentadas que buscaban su eliminación. En Cuba se conforma la columna que luego emprende esta operación militar por el Chocó, conjuntamente con otra más al sur por el Putumayo, donde viene otra crisis profunda militar y política del M-19. Fueron dos golpes enormes. Hércules entra al M-19, repito, como el torero al burladero, creyendo que eso lo protegía. Y finalmente, después del fragor de un combate largo, una multiplicidad de mini combates largos, que le van indicando a Hércules golpes muy duros de realidad. Por ejemplo, la guerrilla creía, y está escrito en el diario de la Chiqui, la ventaja es que el diario es el diario real escrito por ella en las selvas del Chocó. Entonces dice, vamos a triunfar porque en el Chocó no hay sino afrodescendientes y grupos étnicos.
que son los más humildes y desarrapados de Colombia. Luego, para ellos nuestra presencia va a generar un apoyo masivo, vamos a salir adelante, etcétera. Y ocurrió lo contrario. Los primeros que llamaron al ejército fueron los indígenas. Dijeron, mire, por aquí hay unos tipos armados, y ahí empieza toda la catástrofe dolorosísima que se vivió, que conduce al final a la muerte de Hércules en condiciones inverosímiles, que es lo que dejo allí como una inducción a la lectura. Muy bien, hablemos de eso. A mí me interesó, doctor de la Calle, porque decidió anunciar la muerte de su personaje principal en el título, porque es una decisión osada, es una decisión difícil de tomar. Y en ese mismo orden de ideas, incluso antes de leer la novela, siempre me llamó la atención su nombre, Hércules Pretorius, que es incluso a veces difícil de pronunciar. ¿Por qué esas dos decisiones de escritor, digamos? Sí, la primera es muy arriesgada, como usted lo dice, y además un poco contraria a lo que suele suceder, que es que una novela tiene una narrativa para llegar a un final. Si usted anuncia, es como si Sherlock Holmes anunciara en la primera página quién mató a la esposa. Pues eso, dijéramos que uno diría pierde gracia. Hércules muere desde la carátula. Por cierto, el que vea la carátula, si no lee el libro no lo va a lograr descifrar, pero ahí está descrito porque el carácter inverosímil de la muerte de Hércules en la carátula. Bueno, pero esto es consecuente, eso que es osado, como usted lo dice, con la primera escena. En la primera escena está el cuerpo de Hércules lleno de agujeritos y llegan sus compañeros de universidad, lo miran y dicen, caramba, debe haber una nueva arma, esto es la CIA, a Hércules lo mató la CIA con unos rayos láser. Eso obviamente no es la verdad y no voy a decir cuál es la verdad. Pero arranca con la muerte, pero de todos modos el colofón final sí es el de descubrir cuál es la causa de la muerte, y allí yo me traslado a un momento de la vida real muy posterior, una conversación que tuve con el señor Iván Márquez en La Habana, que él me pregunta, oiga doctor, ¿qué es lo que no le puede faltar al guerrillero? Entonces uno dice, no, pues me imagino que el arma. Y dijo, no, el arma no, porque uno puede actuar en labores de inteligencia o de logística, uno puede ser revolucionario sin estar armado, siempre podrá, entre comillas, como se decía en la jerga, reivindicar el fusil. Recordemos a Camilo Torres. El ELN le ordena a Camilo, un señor de pipa que venía de Lovaina, que reivindique el primer fusil, y naturalmente el soldado lo mata. Es realmente una irresponsabilidad enorme. De alguna manera también, con Hércules era un intelectual, era un muchacho intelectual. Por lo tanto, me dice Márquez, no, lo del arma se arregla. Entonces le dije, bueno, pues la comida. Dijo, no, comida es lo que hay en los campos de Colombia, eso no hay problema. Y luego los campesinos ayudan, y si no ayudan, pues uno les expropia una gallina y se hace un sancocho, ese no es problema. Bueno, las drogas, no, nosotros tenemos correos que van a las poblaciones y nos traen las drogas que sean necesarias. Lo que no le puede faltar al guerrillero es el toldillo. Estoy a punto de revelar, pero voy a parar ahí. El toldillo es lo que todo guerrillero debe llevar primero en su morral, y lo dejo ahí para no dar un paso más adelante. Uy, doctor de la Calle. Se fue. ¿Qué, la embarré o qué? No sé, dejémoslo ahí, dejemos la cosa ahí. Hay dos escritores que usted menciona en la novela que particularmente para mí fue muy interesante que aparecieran. De un lado, Alfredo Bryce Echenique, usted ya ha mencionado Un mundo para Julius, una novela importantísima de finales de los años 70, en donde se refleja precisamente ese tema de las diferencias sociales en los países latinoamericanos, y de donde usted creo que también bebió otra cosa, el uso de la música popular en las narraciones, ¿sí? Bryce Echenique es particularmente hábil para introducir
canciones en sus libros. Es un autor que ha pasado un poco al olvido por una acusación de plagio, pero realmente un escritor muy bueno y con un gran sentido del humor. Y el otro es un escritor que casi que es necesario mencionar cuando estamos hablando de este tipo de dilemas, Albert Camus. Yo le quería preguntar qué tan fuerte es su relación con los textos de ficción y de no ficción de Albert Camus que aparecen en su novela. Bueno, comienzo por terminar, es que se me quedó en el tintero el de dónde sale Hércules Pretorius. No, es totalmente aleatorio. En algunos casos me han preguntado por interpretaciones, que si Hércules se refiere a los trabajos de Hércules con una cosa griega. No, realmente yo no tengo explicación, es algo que brotó. Tiene las dificultades hasta de pronunciación, como tú lo dijiste, porque a veces hay un tipo que se llama Pistorius, que era un atleta que acusaron de matar a la señora, y entonces hay gente que se confunde y tal. No, realmente eso no tiene ningún significado, es totalmente un chepazo, dijéramos. Entonces termino la pregunta anterior. Bueno, primero Bryce Echenique y la utilización de la música, de las letras de la música. Alguien me dijo que también Cabrera Infante acudía a ese tipo. Dijéramos, yo lo hice de manera genuina, o sea, dijéramos, en el momento en que estaba usando la música de mi infancia y adolescencia, no tenía presentes los referentes, aun cuando, claro, coinciden. Esto tiene un origen muy distinto. Yo estudiaba en un colegio al cual íbamos a pie, porque era otra ciudad, Manizales era extraordinariamente segura, y como estábamos en este barrio, que ese barrio era el final de Manizales, por ese flanco era lo último, lo que seguía eran mangas, incluso cuevas que se decían que eran trincheras de la Guerra de los 1000 días. Luego, para llegar al colegio, este joven, o bueno, en este caso yo, tenía que pasar por la galería, por lo que llamaban las galerías, o sea, el mercado, que está lleno de lupanares, de meretrices, de músicas que se entrelazan entre sí, de tal manera que en aquel entonces había que ir y volver del colegio a la casa 4 veces, porque uno iba por la mañana, almorzaba en la casa, cosa que ya no se usa, volvía por la tarde y nuevamente al caer la tarde. Entonces, este joven, bueno, en este caso, quien les habla, iba enhebrando en los altavoces de la galería del mercado, en las rocolas, estas donde se pagaba para poner música, milongas con tangos, tangos con milongas, a pedazos, hasta el punto de que yo realmente me sé una serie de música porteña que no sé de dónde sale, y que sale de esa vivencia por varios años pasando, yendo y viniendo, y simultáneamente en mi barrio pues empiezan los primeros amores platónicos. Al frente de mi casa vivía una chica que nunca supo que yo estaba enamorado de ella, una cosa muy trágica, porque lo peor que le puede pasar a uno es eso. Me pasó una cosa peor, es que hubo un campeonato de boxeo y yo creía que a esta niña le gustaba más otro compañero mío y no yo, y dije, esta es la gran oportunidad. Me puse los guantes y pensé, yo le pego, lo noqueo y esta niña que se llamaba María Esperanza se va a enamorar de mí. No, la cosa más dramática, porque primero no pude noquearlo ni él a mí. En la pelea terminó sin un ganador, y cuando yo miro a ver si ella estaba registrando la pelea, no, estaba hablando con sus amigas y nunca le interesó el boxeo. Ese es un consejo para los y las jóvenes aquí presentes. El boxeo no sirve para seducir, eso me parece que… Bueno, entonces ahí es donde empieza a aflorar la otra vena, que es la de los boleros. Era la época en que uno llevaba serenatas, es que esto se ha perdido. Ese sí era el camino para enamorar a una niña, era llevar una serenata. Era, dijéramos, el efluvio amoroso más contundente. Entonces uno se sabía también, entonces entre boleros y tangos, yo fui mezclando, como lo dice Octavio, en la prosa, en la narración, pedazos que me llegaban a la mente, a mi memoria, del pasado. Y algunos dicen que eso salió bien, ya cada quien salió lo bien, dirá, ¿no? Sí. Y Camus, muy brevemente. Así. Entonces,
era la primera influencia literaria que yo tuve después de Kempis y la imitación de Cristo, pues fue el existencialismo francés. Albert Camus, naturalmente Jean-Paul Sartre, luego también la derivación norteamericana, Jack Kerouac, Henry Miller, en fin, ese es el clima espiritual, que era un clima lleno de pesimismo en aquel entonces era el riesgo nuclear, la destrucción de la especie humana por cuenta de una guerra nuclear, que a nosotros nos llegaba y aquí no sentíamos ese riesgo nuclear, pero sí ya afloraba la violencia liberal conservadora, las volquetadas de cadáveres desgarradas, la garganta por la que se llamaba el corte de franela, en fin. Entonces, y ahí juega un papel el nadaísmo, en el recoger también toda esta visión muy dura de la realidad que nos aproxima, dijéramos, a la filosofía del absurdo. Hay un momento en el que yo me inspiré en un artículo de Jean-Paul Sartre sobre el tema de los negros. Incluso utilicé, la palabra negro no la utilicé porque se ha desgastado y porque además es políticamente incorrecto, eso ya no se puede decir. Tampoco negritud porque yo creo que también ha perdido vigor, entonces utilicé una palabra que es negrez. Mi editora me criticó, me dijo, pero ¿usted de dónde saca eso? Eso no existe. Y le dije, no, es que es la única manera de mirar el problema profundo de la discriminación por el color de la piel y ahí dijéramos una escena. Y Camus, para mí, yo todavía hoy leo y releo, en particular un libro que es de los menos conocidos que se llama La Caída. La Caída ocurre en un bar en Ámsterdam, entra un francés y le hace señas al gigantón cabecipelado que es el que sirve la ginebra y el señor no le presta atención hasta cuando otro francés, el señor Clemens, se le arrima y le dice, mire, usted no va a lograr que le sirvan una ginebra, déjeme, yo le ayudo, y en efecto aparece la ginebra. De ahí en adelante, lo que hay es un monólogo, primero desde el punto de vista de la técnica, es una cosa asombrosa, es solo un monólogo donde el señor Clemens va contando su vida y transmitiéndole impresiones extraordinariamente profundas sobre la naturaleza del ser humano y en particular en este caso sobre el tema de la justicia. Este Clemens dice, yo soy un juez penitente. Clemens era un jurista, fue juez y entonces juez penitente más o menos es un desafío porque lo que dice es qué es lo que hace que un ser humano pueda juzgar a otro cuando todos tenemos problemas en la trastienda, todos tenemos algo en el closet, todos tenemos alguna pequeña desviación. Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí superior para juzgar al otro? Y pone en salmuera todo el tema de la justicia, por solo una de las miradas de La Caída de Camus, que yo creo que es de esas obras que llegan muy profundamente porque hay, dijéramos, un legado muy duro sobre las características del ser humano, la manera como Clemens dice, yo me distinguía por ser el hombre más generoso, yo ayudaba a los ciegos a pasar las calles, yo ofrecía mis servicios de abogado gratuitamente porque yo era un hombre bueno y me vine a dar cuenta que todo eso era una farsa, que realmente en el fondo hay egoísmo, que hasta cuando oye los gritos de una mujer que se suicida en el río Sena y Clemens no la socorre y ahí es donde se quita la careta y nos muestra las profundidades ignotas del ser humano en los meandros de la deshonestidad y de la culpa. Luego, para mí, Camus es, dijéramos, el gran escritor y lo sigue siendo, ¿no? Muy bien, tenemos 10 minutos para que ustedes le formulen preguntas al doctor de la calle. Por favor, les voy a pedir que sean muy breves con las preguntas, que no se conviertan en tesis. Vale, una sola pregunta, un gran orador. En su memoria, poesía que nos pudiera regalar en este momento y si no es posible, ¿cuál sería la diferencia entre la poesía y la literatura, doctor Humberto de la Calle? Usted me está pidiendo que revele mi poesía, no mi hermano. Es imposible, hasta allá no voy a llegar. Sí fue publicada en un periódico, pero un periodiquillo, no pues los periódicos capitalinos, pero en una especie de revista muy importante en su momento en Manizales, pero no voy a decir cuál es porque entonces ustedes van y buscan y quedo en ridículo, que es lo que estoy tratando de evitar. No, dijéramos que
Lo que yo intenté en ese momento era una poesía bronca, dura. Vine a conocer después a Vallejo, a César Vallejo, y yo veo cierto paralelismo, pero repito, es al revés, no es que yo me haya inspirado en Vallejo, sino que lo descubrí después. Eso es demasiada pretensión de mi parte, yo no quiero decir que tenga, pues obviamente, yo insisto, yo soy un amateur, un artesano, repito que frente a Octavio, que es un campeón, yo me siento aquí un poco preocupado, pero era una línea de poesía bronca, dura, de un lenguaje obviamente alejado de la rima y tal. Me parece que de todos modos, dentro de la creación literaria, cada cosa presta su servicio. Y a veces la diferencia no es tan neta. Por ejemplo, si uno va a Alejo Carpentier, hay momentos en que la poesía está allí, así sea prosa y así sea novela. O sea que dijéramos que esa segmentación, que antes era más fácil por la rima, por los cánones del soneto, que eran intocables, pero hoy poesía hay realmente en casi toda la producción literaria. Luego me parece que se han diluido esas diferencias. Doctor de la Calle, yo quisiera preguntarle, primero que todo, no he leído su libro, espero comprarlo. Al hablar usted de que pues, al fin de sus años le dio por renacer su vocación literaria que tuvo en un principio en el personaje Hércules, que llega y se echa su primer discurso y resulta que pues, no es del agrado de la izquierda comunista ni del paramilitarismo. En ese sentido no está tal vez un anhelo suyo latente, que recuerdo en el inicio de la campaña presidencial que hablaba de que Colombia de pronto no caiga en dos extremos y de pronto alguien de centro unirse, y que a la postre no resultó eso por los egos, de pronto ese anhelo suyo nacional de algo que usted como persona política, aunque no tiene aspiraciones presidenciales, hay mucha gente que sigue su pensamiento político. Muchas gracias. Pues le agradezco muchísimo. No, yo dijéramos, sí es verdad, usted ha dicho una cosa que es cierta y que no solo se traduce en mi vida ordinaria, sino en la actividad política, que es, dijéramos, el huir del extremismo. A mí me parece que lo que está pasando en Colombia es extraordinariamente preocupante, pero aquí ya no hay reflexión, hay fanatismo, no hay seguidores sino barras bravas. Esta cosa del Twitter es absolutamente agobiante, porque todos son respuestas ad hominem, donde se trata de descalificar al que opina y no de contestar su tesis, que puede ser cierta o falsa. Y me parece que eso ha empobrecido de manera dramática en todo el mundo, porque no es solo un fenómeno en Colombia, pero aquí mucho más agudo por esto que suele llamarse la polarización. Luego, dijéramos que en mi vida siempre he tratado de estar ahí. La respuesta, claro, ha sido insultante, a uno lo llaman tibio, dicen, no, pues es que son tibios, como por decir medio cobardes o diluidos, y yo creo al contrario, que la tibieza es la que ha permitido el gran progreso de la humanidad por la vía de la democracia y del Estado de Derecho, 2 siglos de éxitos en la humanidad, ahora puestos en jaque porque realmente hay un momento muy crítico, han sido producto, llamémoslo en la tibieza en el sentido de la filosofía liberal, no estoy hablando del Partido Liberal, claro, que es el de ensayo y error, la tolerancia, el pluralismo. Este señor piensa otra cosa distinta de la mía, como luego recorre un camino para la conciliación. El Estado de Derecho, la democracia hoy no es la regla de las mayorías, la idea de que el pueblo era el que tomaba las decisiones. La democracia hoy se fija más en la protección de las minorías. El verdadero quehacer democrático es de qué manera no se anonadan las minorías, y lo que estamos viendo en Colombia, repito, es una agresividad y un fanatismo que impide la reflexión política. Luego, usted dice algo que en mi caso yo lo siento como cierto, que es que he tratado siempre de huir de esos dogmatismos, y en el caso de Hércules, como ya lo conté, los dogmatismos religiosos y del otro lado los dogmatismos políticos, que me parece que lo que señalan es un camino perverso para unanimidad, para una humanidad, y perdónenme la palabra, que lo que necesita es tibieza en el sentido de tolerancia, inclusión y ensayo y error, y la base de la gestión política basada en la realidad empírica, no en el pre-raya juicio, que es lo que nos está pasando ahora. Los juicios realmente son juicios previos
sin ninguna constatación y sin que al quien emite esos juicios le interese saber qué le dicta la realidad, lo cual yo creo que es la peor enfermedad de nuestra situación en este momento. Gracias. Doctor de la Calle, extraordinaria la presentación. Veo y nos alegra mucho que siga trascendiendo en su alma todavía el espíritu de Hércules. Seguirá viviendo por mucho tiempo más. Usted que es especialista, tal vez el de los más idóneos en el país, ¿nos podría aventurar una proyección sobre el proceso de paz que estamos viviendo en este momento? Sí, con muchísimo gusto. Creo que ya hay un poco de limitación de tiempo, pero voy a tratar de abreviar. Primero, ¿cuál es mi punto de partida? Para que no se establezcan aquí descalificaciones injustas. En el año 2016 se firma el acuerdo con la que entonces se llamaba Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, un acuerdo en medio de controversias que subsisten, al menos parcialmente, en fin. Pero yo lo que tengo que comenzar por reconocer es que del 2016 a hoy la conflictividad en Colombia ha cambiado de manera muy importante. Aquella época lo que hacíamos en La Habana era confrontar para buscar una solución proyectos nacionales. ¿Qué quiere decir proyectos nacionales? Cada parte tenía un ideario sobre la nación como un todo, es decir, era la época de lo que llamábamos lucha armada. Las FARC creían, sobre todo en sus orígenes, que su tarea era derribar por las armas un sistema político e instaurar otro. Dijéramos que desde un punto de vista cinematográfico, las FARC se imaginaban llegando a la Plaza de Bolívar con una bandera de las Colombia y una bandera de las FARC y la toma del poder por las armas, que significaba un cambio en la integridad de la nación. Y el gobierno, cuya vocería llevábamos, pensaba que era la fuerza legítima que tenía imperio sobre el territorio. La verdad es que ninguno de los dos teníamos razón, ni las FARC dominaron el territorio, ni el gobierno, en general, no estoy diciendo ha dominado su territorio. Hay alguien que dijo una frase afortunada: en Colombia hay más territorio que soberanía, pero el proyecto era un proyecto nacional. Era la toma del poder por las armas. Eso ha desaparecido del panorama, no solo en el establecimiento, llamémoslo, sino en la propia guerrilla. Aún el ELN, que persiste en su condición guerrillera, ya realmente no está pensando en que se toma el poder en la Plaza de Bolívar. Lo que está pensando es de qué manera tramita localmente unas ciertas formas de dominio que se inscribe dentro de una visión política, como en efecto se le ha reconocido al ELN. De alguna manera, estos otros grupos criminales que no tienen reconocimiento político, sin embargo, sí hay, llamémoslo, alguito de política. ¿En qué sentido? En que lo que sí pretenden implantar es un orden. ¿Para qué? Pues para narcotraficar, para acudir a la minería ilegal, pero hay un elemento que pudiéramos llamar protopolítico o cuasi político, pero bueno, esa es una digresión, no entremos en eso. Entonces, arranco por reconocer que el presidente Gustavo Petro tiene el derecho y hasta el deber de innovar cuando propone lo que se llama la paz total. A algunos no les parece, otros creen que es más bien un eslogan, no importa, pero la metodología que veníamos usando yo creo que ya no obedece a una circunstancia totalmente inédita, que es una regionalización de la conflictividad en fragmentos. El Comité de la Cruz Roja, que es el encargado de, dijéramos, de formalmente en el mundo de interpretar el derecho internacional humanitario, llegó a decir: en Colombia no hay un conflicto, hay varios conflictos. Desafortunadamente le entendieron al revés, algunos se pusieron bravos, y dijeron: no, ¿cómo que varios conflictos? Esto es un insulto. No, lo que quería decir la Cruz Roja era al revés, que ya no había necesidad de aplicar el DIH en todo el territorio nacional porque había una conflictividad segmentada, donde en ocasiones el combate era entre dos grupos entre sí.
lo cual pone en salmuera el papel del gobierno. ¿Cuál es el papel del gobierno en Arauca, donde hay una guerra entre una disidencia de las antiguas FARC y el ELN? ¿Es árbitro? ¿Es conciliador? ¿Qué es lo que hay que ir a hacer allá? Entonces dicen a dar bala, pero ¿a quién le vamos a dar bala? Voy a poner un ejemplo hipotético. Supongo, el tema del cese del fuego. ¿Cómo se administra el cese del fuego cuando ambos combatientes son ilegales? Entonces, ¿qué? Me imagino, esta parte es hipotética, pero es verosímil, que el ELN le podrá decir al gobierno, no, yo sí firmo el cese del fuego en Arauca, pero saque a Mordisco o al otro, a Duarte, y para garantizarme a mí que yo pueda dar el paso del cese del fuego. Ojo, suena una cosa estrambótica, pero no lo es. Por lo tanto, mi punto de partida es, no hay que poner palos en la rueda de Petro cuando busca innovar, más allá de si se llama paz total o no. Segundo, el gobierno ha mantenido una distinción entre el reconocimiento político del ELN y no ese mismo reconocimiento de los otros. Yo creo que es una discusión relativamente semántica. Dijéramos que la metodología, lo que pudiéramos llamar la fenomenología delictual es la misma. ¿Para qué nos metemos mentiras? Los que se dicen políticos hacen los mismos secuestros y las mismas extorsiones. Incluso el derecho internacional humanitario no exige la noción de reconocimiento político para aplicar las normas. El DIH se basa en la objetividad. Un grupo con un cierto poder armado, con un tránsito en un territorio y que esté en condiciones de afectar el funcionamiento del Estado, por lo menos en esa zona, es objeto de lo que se llama conflicto armado interno. Más allá, repito, el DIH no exige el reconocimiento político. Pero me parece que el gobierno ha acertado cuando mantiene esa distinción, pero por una razón completamente distinta en mi opinión. Es para lavar nuestras conciencias. Ese es el refugio que tenemos los colombianos cuando uno se sienta a hablar con estos señores que son unos criminales horrendos. Cuando estábamos en La Habana, al frente había criminales de gran magnitud, pero ¿qué era lo que lavaba nuestras conciencias y los de la sociedad? Decíamos, no, pero es que son políticos. Con esos otros narcos sí no hablamos, porque eso es una cosa horrenda. Pues es un artificio, pero que es un artificio como en beneficio de nuestra propia dignidad como colombianos. Incluso quienes estaban en contra de las negociaciones, por lo menos admitían, bueno, pero estos son los políticos. Narcotraficaban, secuestraban, secuestros de 12 años, pero tenían una cierta coraza que es como la vacuna del COVID para que uno no sienta que está contagiado y haciendo algo absolutamente indebido. Pero la realidad es que en esa dicotomía que presta ese servicio, que es un servicio para la sociedad, para que no nos sintamos sucios e indignos, por lo menos todos, tiene el problema de esa visión es que exige una regimentación de lo que no es político, es decir, una ley de sometimiento. Uno de los problemas que sí tenemos es que el gobierno presentó una ley de sometimiento en la legislatura pasada que se le acabó la gasolina, el gobierno mismo la abandonó y no la ha presentado de nuevo. ¿Por qué? Diría yo, esto no lo sé, el gobierno tiene información que uno no tiene, pero a lo mejor es que ha oído el eco de que esos señores, por ejemplo el Clan del Golfo, de hecho lo dijo un abogado del Clan del Golfo, que esa ley no les servía. Y yo, así suene cínico, me parece que algo de razón tiene el gobierno, ¿no? ¿Para qué vamos a echar una ley si no sirve? Más o menos vamos tratando ahí, conversando con estos tipos a ver si damos en el clavo. Ya toca terminar. Bueno, en resumen, yo creo que hay que apoyar los esfuerzos. Queremos, más allá de si es paz o no es paz, cómo se llama, si es total o fragmentaria, queremos salir de esta página violenta que hemos padecido durante 60 años y en ese sentido hay que abrirle un camino, diría yo, y una esperanza a Gustavo Petro, pero errores sí se están cometiendo y a veces uno ve que tortuosos caminos tácticos no estratégicos pueden fracasar, como el famoso cese del fuego del 31 de diciembre, que fue un rotundo fracaso y una enorme chapuza del gobierno. Muy bien. Muy amable, doctor de la Calle, por su generosidad. Ahora les corresponde a ustedes ser generosos, ir a la librería, comprar la novela del doctor de la Calle, que en unos minutos estará firmándola para todos ustedes. Muy amables, muchas gracias.